Cordial saludo. Para iniciar con la unidad de aprendizaje es importante tener en cuenta a qué hace alusión el concepto inclusión. Y para eso referencio al Ministerio de Educación Nacional, donde nos dice que inclusión es reconocer que todos somos diferentes. Y eso nos genera a nosotros como universidad un gran reto porque implica el desarrollo de estrategias diversificadas para que la educación sea pertinente. Por eso, cuando ya hablamos de educación inclusiva, tenemos que tener en cuenta tres aspectos fundamentales que hacen parte de ella. Primero, es que nosotros como universidad potenciemos y valoremos la diversidad de nuestros estudiantes. Segundo, que promovamos el respeto por ser diferentes. Y tercero, que garanticemos la participación de nuestra comunidad estudiantil, pero en el marco de la interculturalidad. Adicional a estos tres aspectos, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de educación inclusiva, también engloba 6 características fundamentales y es, primero, la diversidad, que es una característica inherente al ser humano y que lo que indica es que todos somos diferentes, ¿sí? Segundo, la equidad. La equidad es darle a cada estudiante lo que necesita. 3, la participación, y es que el estudiante tenga voz y que esa voz sea escuchada al interior de la universidad. La cuarta, la pertinencia, y es que nosotros como universidad hagamos análisis del contexto para identificar las necesidades de nuestra sociedad y a través de nuestro proyecto educativo, de nuestros programas y de los servicios que ofertemos, cumplamos o generemos satisfacción a esas necesidades de nuestra sociedad. Quinto, la interculturalidad, que hace parte de ese proceso entre la comunicación, la interacción con el otro y donde prime el respeto por esa diferencia y por esa multiculturalidad que hay al interior de las universidades. En este caso, de la Universidad Católica Luis Amigo. Y sexto, la calidad. La calidad vista como un valor principal dentro de la educación superior y lo que nos dice es que estamos en ese proceso y en ese mejoramiento continuo donde lo que buscamos es formar seres humanos íntegros. Y ahí es donde quiero dejarles una reflexión muy importante y es que cuando hablamos de educación de calidad, estamos hablando de educación inclusiva, porque el foco directo de la educación inclusiva es desarrollar seres humanos íntegros, es decir, formar mejores seres humanos. Y si lo relacionamos con nuestro proyecto educativo institucional, nosotros como universidad lo que buscamos es el desarrollo integral de seres humanos y cualificarlos profesionalmente. Adicional a esto, es importante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de educación inclusiva no es lo mismo cuando hablamos de inclusión educativa. ¿Por qué? Porque cuando anteponemos el concepto inclusión, directamente entramos en esa dicotomía entre exclusión e inclusión. Es decir, estamos reconociendo que hay un grupo de personas que son excluidas del sistema educativo. En cambio, si hablamos de educación inclusiva, estamos diciendo que o nos estamos refiriendo a un modelo educativo que es para todos y todas y lo que busca es priorizar acciones a esa comunidad estudiantil que se identifique en alguna condición de vulnerabilidad. El Ministerio de Educación actualmente reconoce 8 grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad. ¿Cuáles son? Estudiantes en condición de discapacidad, estudiantes que tengan capacidades y o talentos excepcionales, estudiantes que son víctimas del conflicto armado, estudiantes que son desmovilizados, estudiantes que son mujeres cabeza de familia, habitantes de frontera que pertenecen a grupos étnicos y personas con enfoque de género diverso. Ahora bien, cuando hablamos de educación inclusiva, el Ministerio lo reconoce como esa estrategia principal para la inclusión social. Por eso se dice que como paradigma o principio rector de la educación inclusiva es que esta se defina
como la estrategia central para la lucha contra la exclusión social. Por eso, dentro de los objetivos de la educación superior actualmente es que para el 2026 la educación sea para todos y todas, lo que a su vez va a contribuir para que en el año 2034 seamos una sociedad incluyente. Ya para finalizar, les quiero parafrasear un poco al Ministerio de Educación en su documento Lineamientos, Políticas para la Educación Superior Inclusiva, donde postulan que no es el estudiante quien debe cambiar para acceder, permanecer y graduarse, es el sistema educativo quien debe transformarse para atender la diversidad de sus estudiantes. Que tengan un feliz día.